Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con el trabajo que realizamos en la primera clase, ¿cierto? Que hablamos un poco de la introducción a la, digamos, la historia de los números y algunos ejercicios prácticos. Entonces, hoy vamos a continuar, vamos a profundizar más en el conjunto de los números enteros, ¿ya? Que es el entero y naturales, que son, digamos, el conjunto más básico que incluye, o la materia más básica que incluye la nueva prueba PDT, ¿ya? Entonces, vamos acá. Yo les contaba que los números naturales, ¿cierto? Y habían surgido, en el fondo, en conjunto con el desarrollo del pensamiento del ser humano. O sea, obviamente que antes que el hombre pensara, ¿cierto? O que tuviera un pensamiento más desarrollado, no había números. Los números fueron surgiendo a medida que los fue necesitando. O sea, no es que se juntó un grupo de personas y dijeron, bueno, creemos la matemática y creemos los números, sino que esto ha sido un proceso evolutivo, ¿no? Bueno, cada vez más complejo. Partió de algo muy simple. Primero que todo, el hombre tenía la necesidad cuando ¿cierto? Formó los primeros clanes, las primeras sociedades, hablemos 10.000 años atrás aproximadamente, eh, tuvo la necesidad de contabilizar, o sea, de contar algunas situaciones. Por ejemplo, saber cuántos integrantes tenía su clan, cuántos hijos tenía, ¿cierto? Si ya estaban, digamos, eran sedentarios, se necesitaba saber cuántos, por ejemplo, cuántos animalitos tenía. Y entonces en esos tiempos, claro, no estaban estos números, que estos son, digamos, una representación de un concepto abstracto que es la cantidad. Por ejemplo, él contaba así, ¿no? Tengo un solo cerdito, ¿ya? Si tengo dos, hacía esto, ¿ya? Mucho tiempo después apareció esto, que es una representación simbólica, ¿ya? Y eso depende de cada lugar. Por ejemplo, los árabes, uno tiene una forma, el otro otra forma. Si vamos a un país asiático, ¿cierto? Lo escriben de otra forma. Entonces no es un tema tan estricto. Lo que importa acá principalmente es la cantidad. Bueno, entonces, como le digo, era muy concreto, y como no necesitaba más hasta el momento, eso le bastaba. Pero después surgieron problemas más complejos. Por ejemplo, cuando estaba el trueque, si tenía dos, por ejemplo, dos animalitos, y los cambiaba, le quedaba cero. Entonces, este concepto ya no le servía. Esto tampoco, o sea, había que ampliarlo, ¿ya? Entonces, ahí surgieron números, y los números enteros. Estos números enteros, fíjense que acá lo grafico de la siguiente forma, ¿cierto? Aquí está el cero, el uno hacia allá, ¿cierto? ¿Y por qué 3 puntos? Es porque va hacia el infinito. Yo le explicaba que el infinito es un concepto, no es que sea un número, sino que tiene infinitos elementos para allá. Y también hacia el lado negativo, infinitos elementos, ¿ya? Al igual que el conjunto anterior, también son infinitos elementos, o sea, no tiene fin, ¿ya? Tú puedes contar toda la vida, y puedes seguir contando más también, ¿no? Pueden seguir tus hijos, tus nietos, y no terminan nunca de contar porque los números son infinitos. Entonces acá son infinitos hacia el lado negativo y hacia el lado positivo. ¿Por qué sale este concepto? Porque lo que le estamos agregando acá es este concepto de número negativo y este concepto del cero. Claro, como le explicaba, que si tenía, no sé, pues, dos animalitos y los cambiaba por otro producto, resulta que quedaba con cero. Entonces tenía que representarlo de alguna forma, ¿sí? Para poder entender. Pero también se dio la situación que, por ejemplo, eh, necesitaba cambiar, tenía, no sé, un saco de papa y necesitaba cambiarlo por un animalito. Entonces el vendedor del animalito le decía, no, esto cuesta, no sé, supongamos, 3 sacos de papa. Y el que quería comprar decía, bueno, yo tengo uno, ¿ya? Entonces le decía, bueno, ya, hagamos el negocio, pero tú me quedas debiendo dos, me debes dos. Entonces, ese me debes dos, digamos, aparece el concepto de número negativo. Y hoy en la actualidad se utiliza. Por ejemplo, yo puedo ir con una tarjeta de crédito sin ni un peso en el bolsillo, y ni en el banco, en ningún lado, puedo ir y me puedo comprar, depende del cupo de la tarjeta, pero imagínense que tengo alto cupo, me podría comprar hasta un auto, ¿ya? Pero ese dinero no lo tengo, entonces eso es crédito, eso es como negativo porque lo estoy debiendo, ¿ya? Ese es como el concepto de número negativo que surge, ¿cierto? Acompañando al hombre, ¿ya? Y todo tiene que ver con el desarrollo también del comercio, ¿cierto? El desarrollo de la sociedad y la comunicación entre los clanes, ¿cierto? Entre la gente que vivía en ese tiempo. Mucho tiempo después esto se formalizó como número, ¿ya? Pero en un principio era todo un concepto. Bueno, esa es la base de lo que vamos a trabajar. Vamos a ver algunos casos prácticos, ¿cierto? O profundizar un poco de los casos prácticos que vivo en esa primera clase. Eh, Veamos acá. Por ejemplo, yo les planteaba situaciones como esta y yo les decía que esto perfectamente lo podríamos desarrollar con una resta numérica. Por ejemplo, quien no,
Porque claro, si yo desarrollo esto, pongo, ¿cierto? Si hago menos 8 más 6, rápidamente puedo decir que es menos 2. Pero por ejemplo, si no, no recuerdo por qué es menos 2, yo le explicaba ese día que podríamos hacer esto, ¿no? Esto u igual 0 y u igual menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 8, ¿por qué ahí está el 8 negativo? Porque está hacia la izquierda del 0, ¿sí? Así vamos a simbolizar el número negativo. Entonces, si al menos 8 le sumo 6, en el fondo el tema era que daba 6 saltos a la derecha, porque estoy sumando. Si estuviera restando, iría hacia la izquierda. Bueno, ahí tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5 y tengo 6. Ahí llego, ¿no? Ahí llego. Y ese número sería el menos 1, sería el menos 2. Entonces aquí tengo un método, ¿cierto? Que me sirve para, si no recuerdo bien cómo se hace la operatoria, tengo un método, ¿cierto? De una manera más concreta de poder hacerlo, de una manera histórica. Vamos acá, ¿qué es lo que dice? ¿Qué se obtiene al multiplicar menos 5, ¿cierto? Y menos 9. Bueno, sería, eso, ese día lo veíamos, ¿cierto? Que desde el séptimo que nosotros vamos viendo ya o hemos revisado lo que es la operatoria con números enteros. Entonces nos decían que cuando multiplicábamos cantidades con signos iguales, siempre el resultado era positivo. O sea, si multiplico negativo con negativo, el resultado es positivo. Y si multiplico positivo con positivo, el resultado es positivo. Si multiplico cantidades con signos distintos, siempre va a ser negativo. Entonces aquí sería 5 por 9, ¿cierto? Eso sería más 45, ¿ya? O escrito de una forma más, ¿cierto? Más, no, más común, sería solo 45, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo dos cantidades, ¿cierto? Negativas, el resultado siempre va a ser positivo. Veamos algunas otras situaciones que les planteo acá. Bueno, acá es la típica operación, por ejemplo, que aparece en la prueba PDT, y siempre se habla, ¿cierto?, de la prioridad de las operaciones. Aquí claramente, por ejemplo, yo no podría operar el 3 por el 9, ¿por qué? Porque el 3 está relacionado con el menos 12, ¿ya? Entonces primero resuelvo eso y luego incluyo el número 9. Veamos acá. La regla para dividir con signos corre lo mismo que la multiplicación. Si divido signos con, o sea, cantidades con igual signo, siempre su resultado va a ser positivo, ¿ya? O sea, si divido más con más, es positivo. Y si divido menos con menos, también es positivo. Si divido cantidades con signos distintos, es negativo, que es el caso acá, ¿ya? Uno es positivo o negativo. Entonces ya sé que es negativo eso. Bueno, y 12 dividido en 3, eso me da 4, o sea, menos 4. Y a eso le sumo 9, me da como resultado 5, ¿ya? O sea, porque claro, si a 9 le resto 4, el resultado va a ser 5. Eh, o también dicho de otra forma, ¿cierto? Siempre se deja el signo del que tiene un mayor valor cuando se calcula su valor absoluto, ¿no? Entonces acá, y si alguien tiene más dudas, por ejemplo, lo puede hacer de esta forma, ¿cierto? Pictórica que usamos, puede perfectamente ubicar acá el, ¿cierto? El menos 4 acá, ¿cierto? Y sumar 9 para allá. Y va a llegar exactamente a lo mismo. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí. ¿Y qué está ubicado ahí? Veamos. 1 positivo, 2, 3, 4, el 5. Entonces, ven, funciona siempre. Entonces, ese sería el resultado. En esta segunda operatoria que les planteo, y bueno, aquí claramente hay corre lo mismo que lo anterior. La primera prioridad la tiene la multiplicación o división, ¿cierto? Y luego la sumas a la resta. Entonces primero opero esto que está acá, resuelvo esto, ¿ya? Entonces si tengo 24 dividido en 8, eso me da como resultado 3. Y como son dos cantidades positivas, el resultado es positivo. Acá, bueno, si a 3 le resto 10, podría hacer lo mismo que está acá, sería menos 3 y 10 saltos. Ah, pero en este caso sería detalle, sería 10 saltos hacia la izquierda, porque estaría restando, ¿ya? Vamos a verlo así, ¿cómo sería esto? Entonces, vamos a poner por acá 0, 1, 2,
3. Yo voy a adelantar que el resultado es menos 7, ¿cierto? Porque en el fondo es como que los resto y conservo el signo del mayor. Ese es como, lo podríamos decir como una forma de tal vez como mecánica de hacerlo. Los resto y conservo el signo mayor que sería negativo. O sea, si los resto estos dos números, resultado 7 y el mayor en valor absoluto es menos 10, por lo tanto es negativo. Bueno, y acá este caso, a diferencia de lo anterior, en lo anterior siempre cuando apliqué la resta numérica me fui hacia la derecha, me desplacé hacia la derecha porque estaba sumando. Pero fíjese acá en este caso tengo que ubicarme en el 3, ahí, pero en este caso le estoy restando, por lo tanto me desplazo hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Veamos qué número tengo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, claro. ¿eh? Menos 7. ¿Vale? Entonces, este método pictórico nos sirve para todos los casos. Acá planteo una situación, bueno, similar también, pero requiere como otro tipo de habilidades. Bueno, acá digo que si P tiene un valor de menos 3 y debo calcular P elevado a 3, bueno, este tipo de ejercicio es típico de la prueba, bueno, es PSU, ¿cierto? Hoy la PDT. Siempre van a encontrar algo, garantizado que van a encontrar algo como esto. Entonces calculo P elevado a 3. Bueno, P elevado a 3 va a ser equivalente a decir menos 3 elevado a 3, ¿cierto? Y aquí si aplicamos, ¿cierto? Las propiedades, ¿cierto? De multiplicación que aprendimos en séptimo básico, vamos a recordar que esto es lo mismo que decir menos 3 por menos 3 por menos 3. Lo que está diciendo que, ¿cierto? El menos 3 lo elevo a 3, quiere decir que lo multiplico 3 veces por sí mismo. ¿Ya? Y entonces acá, ¿qué voy a tener? Menos 3 por menos 3, eso va a ser más 9, ¿cierto? Porque son dos cantidades con signo negativo, signo iguales, a multiplicarlo siempre nos resulta positivo. Entonces, menos 3 por menos 3 es más 9. Pero luego, más 9 multiplicado por menos 3 nos resulta menos 27. ¿Ya? Y ese sería como el resultado final de este ejercicio. ¿Ya? Veamos otros más que tengo preparados. Acá, mire, este también es un ejercicio muy típico de pruebas como este, ¿ya? Porque básicamente aquí está, ¿cierto?, evaluando algunas habilidades, ¿cierto?, pero también algunos conocimientos. Entonces me dice que ordene de... Eso hay que fijarse, ¿eh? Yo siempre recomiendo que en una prueba como esta, subrayar lo que están pidiendo, ¿ya? No hay problema, siempre esa prueba se puede rayar, entonces marcar, ¿ya? Para que quede claro. Eso es una estrategia también de comprensión lectora, ¿cierto?, que ayuda a entender mejor también. Bueno, acá si tengo estas cantidades, ¿cierto? Las tengo que ordenar de menor a mayor. Bueno, el más pequeño de estos sería, si yo lo analizo, sería ese que está ahí, ¿cierto? Sería como el menos 12, el más pequeño. La vamos a separar por una coma mejor para que no confundirnos con el signo negativo. Entonces, menos 12, luego ahí estaría, ¿cierto? Y negativo, también sería el menos 4. ¿Ya? Bueno, lo voy a marcar también. Siempre esto que estoy haciendo yo, por ejemplo, de marcar el que anoté, también es una estrategia, ¿ya? Porque en una prueba como esta hay que asegurarse, ¿ya? Luego, entre esto, entre el 5, el 0 y el 3, obviamente que el 0 es más pequeño, ¿cierto? También lo vamos a marcar ahí, ¿cierto? Luego, claro que vendría el 3, ¿cierto? Y por último, nos queda el más grande, que sería, en este caso, el 5. Entonces, ahí tendría, ¿cierto?, esos números ordenados de menor a mayor. ¿Mm? En este caso, de menor a mayor. Pero también, ¿cierto?, podría haber aparecido el orden de mayor a menor. O sea, que hubiese aparecido primero el 5. Y ojo que en una prueba como esta, les garantizo que, por ejemplo, podría ser que la primera alternativa fuese 5, 3, 0, menos 4, o sea, ordenados al revés. ¿Por qué? Porque es un distractor y están pensando que la persona no leyó bien, por lo tanto va a escoger la alternativa errada, ¿ya? Entonces está distraído el estudiante que está respondiendo a la prueba y lo ordenó de mayor a menor, no leyó, no marcó esta instrucción, ¿ya? Entonces no es probable que esta no sea la primera, sino que la alternativa, sino que
probablemente sea la tercera o la segunda, ¿ya? Lo más probable es que la primera sea ordenado de mayor a menor. Esos son siempre distractores que hay que tener en cuenta. Ya, muchachos, mire, este ejercicio que está acá está enmarcado en el contexto de lo que evalúa la prueba PDP, es lo que se llama la habilidad para resolver problemas. Ya, hoy día resolver problemas en matemática es uno de los ejes o una de las habilidades, digamos, que causa más dificultades porque usualmente estamos preparados para resolver ejercicios donde involucran cálculos, pero cierto, nos cuesta más donde hay situaciones que resolver, o sea, una aplicación de la matemática. Acá, por ejemplo, claramente hay una aplicación con respecto a los números enteros. Entonces nos dice lo siguiente. El 8 de julio pasado, la temperatura en la ciudad de los Andes fue de menos 5 grados Celsius, ¿sí? La temperatura mínima. Entonces, si a las 15 horas de ese día registró la temperatura máxima de 14 grados, o sea que nos está diciendo que la temperatura mínima fue de 5 grados Celsius. Nos están diciendo que la temperatura máxima fue de 14 grados. Ya, acá, por ejemplo, aparece el tema de la hora, la ciudad de los Andes. Ya, esto son claramente también son distractores, ya, porque en realidad no importa si en Copenhague o si en Santiago o si fuera en la Antártica. El tema está en que la temperatura mínima fue de 5 grados y la máxima fue de 14 grados. Y la pregunta es, ¿cuántos grados sube la temperatura ese día para alcanzar la máxima? Bueno, si yo estoy en menos 5, ¿cierto? También lo podría hacer de una forma pictórica. ¿Ya? Si estoy en menos 5 acá, 4, 3, 2, 1. Yo lo recomiendo, ¿eh? Yo creo que yo le recomiendo porque esto de usar gráficos ayuda muchísimo a que uno pueda resolver algún tipo de problema. Entonces, mira, si estamos en menos 5 y subió 14 grados, entonces en el fondo estamos haciendo esta operación. ¿Ah? Estábamos en menos 5, ¿cierto? Y la temperatura subió 14 grados. A ver, la temperatura alcanzó una máxima de 14 grados. Entonces, en el fondo, ¿cuánto es la distancia que hay entre menos 5 y 14? Vamos viendo acá. Si estamos en menos 5, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, para llegar a 0 subió 5 grados. Pues para llegar a 14, tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿ya? O sea, di 19 saltos. Por lo tanto, la temperatura subió 19 grados, ¿ya? Claro, porque el tema es el siguiente. Si la mínima era de 14 grados y a cierta hora, ¿cierto? La máxima fue de 14 grados, la pregunta es, ¿cuántos grados subió desde menos 5 para llegar a 14? ¿Ya? Es como, en fondo, qué distancia se desplazó, qué distancia recorrió, ¿ah? En términos, en forma figurada, ¿ya? Entonces, de menos 5 para llegar a 14 me da 19. Es decir, ese día la temperatura subió 19 grados Celsius, ¿ya? Y ese, como le digo, es un típico problema de esta nueva prueba, también de las pruebas anteriores, pero esta prueba lo potencia mucho más, ¿ya? Por lo tanto, siempre vamos a trabajar, ¿cierto?, con operatorios, sobre todo en este trabajo de PDT, en general en matemática, también en el ramo de matemática común lo vamos a trabajar de esta forma, ¿ya? Siempre vamos a abordar problemas porque, claro, hay que prepararse para este, y más allá de necesariamente la prueba de PDT, también tiene que ver con que ustedes puedan ver una aplicación de la matemática. O sea que la matemática también no es solo una asignatura en la cual veo números, sino que también, ¿cierto?, me ayuda a desarrollar mi pensamiento, mi razonamiento, ¿ya? Un razonamiento lógico. Entonces, en ese contexto siempre vamos a abordar problemas. En la materia que estemos estudiando, siempre al final de cuentas la vamos a llevar, la vamos a reducir, ¿cierto?, también a ver algunos problemas. Ya, muchachos. Entonces, el próximo miércoles le voy a subir la actividad de Classroom, ¿cierto? O sea, para el próximo jueves, la actividad de Classroom que está relacionada con este contenido. Y bueno, y a trabajar. Ya saben que cualquier duda pueden escribirme a través ¿cómo se llama? Del chat, ¿no? Pueden mandar un mensaje privado o pueden mandar un correo electrónico. Ya, muchachos, que estén muy bien, que les vaya muy bien en todo, que tengan un buen resto de fin de semana, ¿cierto? Y
y que todo funcione. A cuidarse. Hasta luego.